Buenos días, niñas y niños. Esperando que se encuentren muy bien. Hoy, martes 16 de junio, tenemos nuestra clase de matemáticas y el objetivo a trabajar el día de hoy es orden y comparación de números. Vamos a trabajar específicamente en el cuadernillo de matemáticas en las páginas 22, 23, 24, 25, 26 y 27. ¿Ya? Les recuerdo que para esta clase también adjuntaré un video explicativo para esta clase y también adjuntaré videos de apoyo complementarios sobre orden y comparación de números y también apoyo de comparación numérica primera parte y segunda parte. ¿Ya? Así que a continuación les dejo con el video explicativo con algunos ejercicios similares a los que salen en nuestro cuadernillo de matemáticas a desarrollar el día de hoy. Ya, niñas y niños, ahora continuamos con la siguiente actividad, ¿ya? Esta actividad también está presente dentro del cuadernillo de matemáticas, ¿ya? Aquí ustedes pueden trabajar con cualquier número que sea, en este caso, de 3 cifras y lo pueden representar en esta tabla de valor posicional, ¿ya? Yo, por ejemplo, voy a poner el número 791, ¿cierto? ¿Y por qué puse el 791? ¿Ya? Recordemos que el 7 pertenece a las centenas, el 90 pertenece a las decenas y el 1 pertenece a las unidades, ¿ya? ¿Y por qué tengo este símbolo acá? ¿Ya? Recuerden que estuvimos trabajando en la clase anterior con los signos menor o mayor o igual que, ¿cierto? Y los representábamos en la tabla de valor posicional. Entonces 791, ¿ya? En este caso es, es mayor que 761. Recuerden que la puntita de la flecha siempre apunta al número menor, ¿ya? Entonces 791 es menor que 761. ¿Cómo les explico? Aquí ustedes pueden utilizar cualquier número que sea de 3 cifras, ¿ya? Yo utilicé estos como ejemplo para que ustedes puedan ir practicando con otros números que también tengan 3 cifras, ¿ya? En este caso, 791 es menor que 761, ¿ya? Y 761 es menor que 751, ¿ya? Así yo puedo representar, ¿cierto?, mis números de 3 cifras en una tabla de valor posicional, ¿cierto? Y identifico con el mayor o menor o igual que, ¿cierto? En este caso es el menor que de los siguientes números. Entonces yo empecé con 791, es menor que 761 y es menor que 761 es menor que 751, ¿ya? 791 es menor que 761 y 761 es menor que 751. Y así yo puedo representar, ¿cierto?, a mis números de 3 cifras en una tabla posicional, ¿cierto?, identificando menor o mayor o igual que, ¿ya? Ya, niñas y niños, a continuación les voy a explicar el siguiente ejercicio que ustedes también lo pueden encontrar en la página 22 del cuadernillo de matemáticas, en donde vamos a utilizar los dígitos de un número para escribir un número mayor y otro menor, ¿ya? Aquí tenemos el número 582, ¿cierto? Y vamos a utilizar sus dígitos para formar un número mayor y para formar un número menor, ¿ya? Aquí, como tenemos el 582, ¿qué número mayor podríamos formar con sus dígitos? Bueno, aquí podremos formar el 825. Muy bien. ¿Por qué? Aquí utilicé el número 8, ¿cierto? El número 2 y el número 5. ¿Ya? Utilizando el número 582, yo utilicé sus dígitos para formar un número mayor, que en este caso es el 825. Luego, para formar un número menor, analizo bien el número, ¿cierto? 582 y veo qué número menor puedo formar. Y en este caso voy a formar el número 258. Muy bien. Porque yo utilicé el 2, ¿cierto? Acá. Utilicé el 5 acá y el 8 acá. Y aquí formé un número menor.
¿Ya? Recuerden ustedes que en la página 22 de su cuadernillo de matemática también salen otros números, ¿ya? Que ustedes también van a tener que observar cada uno de sus dígitos y formar un número mayor y un número menor. Ya, niñas y niños, a continuación vamos a realizar problemas, ¿cierto? Matemáticos que también están presentes en su cuadernillo de matemáticas, ¿ya? Y nos vamos específicamente a la página 23, donde vamos a resolver el siguiente problema, ¿ya? En la número 9 dice, Eva piensa en un número mayor que 100 y menor que 150. El dígito de las unidades no es 0 y el de las decenas es mayor que 3. Si la suma de sus dígitos es 10, ¿cuál es el número? Ya, ahora vamos a ordenar todas nuestras ideas, ¿cierto? Eva piensa en un número mayor que 100, ¿cierto? ¿Ya? Eva piensa en un número mayor que 100 y menor que 150. ¿Ya? El dígito de las unidades no es 0 y el de las decenas es mayor que 3. Si la suma de sus dígitos es 10, ¿cuál es el número? Ya, vamos a ordenar ahora la segunda parte. El dígito de las unidades no es 0, pero puede ser 1, ¿cierto? Y el de las decenas es mayor que 3. Por lo tanto, puede ser el número 4, porque después del número 3 viene el número 4. También puede ser el número 5. Si la suma de sus dígitos es 10, ¿cierto? Y nosotros lo llevamos a la suma, ¿cierto? Sumamos 1 más 4 más 5. ¿Cuánto nos va a dar en total? ¿Cierto? Si sumamos, ¿cierto? Porque nos dicen, si la suma de sus dígitos, el 1 más 4 más 5, ¿cuánto es? 10. ¿Cierto? Ahí vamos a encontrar que el 1, 4 y 5, ¿ya? Si nosotros lo sumamos, nos da 10. ¿Cuál es el número? El número es el 145. ¿Ya? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es el 145? ¿Ya? Porque Eva piensa en un número mayor que 100, ¿cierto? Mayor que 100 y menor que 150. O sea, el número está entre el 100 y el 150. ¿Ya? El dígito de las unidades no es 0. Por lo tanto, puede ser el número 1, ¿cierto? Y el de las decenas, ¿ya? Es mayor que 3. Podría entonces, después del mayor que 3, entonces podría ser el 4 o puede ser el 5. Si la suma de sus dígitos, ¿cierto? Como la que está acá, ¿ya? Es 10. ¿Cuál es el número? El número es 145, porque si nosotros juntamos todos estos números, nos da la cifra 145. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes van a hacer el mismo ejercicio, lo pueden contestar ahí en su cuadernillo de matemáticas. ¿Ya? Espero que lo hayan entendido muy bien para que ustedes puedan entender que entre el número 100, ¿cierto? Y el número 150 se encuentra el 145, ¿cierto? Y recuerden bien que si el dígito de la unidad no es 0, también puede ser el 1, puede ser el 2, pero en este caso tiene que calzar la suma, ¿cierto? Porque si nosotros sumamos los dígitos nos tiene que dar 10 y nosotros al sumar estos dígitos nos da 10, ¿ya? Por lo tanto es el 145. Ya, niñas y niños, a continuación vamos a seguir trabajando con el siguiente problema en la página 24 del cuadernillo de matemáticas. Y el ejercicio que vamos a ver es el de la letra B. A continuación realizaré la lectura de este problema. Tomás piensa en un número formado por 3 de estos dígitos, 9, 8, 4 y 3. El número 3, para este ejercicio lo vamos a dejar afuera, no lo vamos a utilizar, ¿ya? El dígito de las centenas es la mitad del dígito de las unidades. El dígito de las decenas es el sucesor del dígito que ocupa el lugar de las unidades. ¿Cuál es el número? Bueno, a continuación te lo explicaré en la pizarra. Bueno, aquí tengo mi tabla de valor posicional, ¿cierto? Y tengo los dígitos 9, 8 y 4, que son los que vamos a utilizar. Recordemos que el número 3 lo dejamos fuera para este ejercicio. Entonces, dice, Tomás piensa en un número formado por 3 de estos dígitos, 9, 8, 4, ¿cierto? Y él dice, vamos a empezar a analizar por uno, ¿ya? El dígito de las centenas es la mitad del dígito de las unidades. Si yo coloco al número 9, ¿cierto? Acá, y decimos, el dígito de las centenas
es la mitad del dígito de las unidades, ¿cierto? ¿Cuál es la mitad de 9? La mitad de 9 es 6 y lo colocamos en el dígito de las centenas. Pero, observando estos dígitos, aquí no tenemos al número 6. Entonces no lo podemos utilizar y tampoco podemos dejar acá al número 9. Entonces borramos el 9 y borramos el 6. Y vamos a continuar con el número 8. Dice, el dígito de las centenas es la mitad del dígito de las unidades. Si yo coloco al 8 en el dígito de las unidades, ¿cierto? Muy bien. Si digo el dígito de las centenas es la mitad del dígito de las unidades, ¿cuál es la mitad de 8? La mitad es 4. Por lo tanto, 4 lo pongo en las centenas. Entonces digo el dígito de las centenas, ¿cierto? Es la mitad del dígito de las unidades. O sea, 4 es la mitad de 8. ¿Ya? Y pasamos al siguiente. El dígito de las decenas, ¿cierto? El número que tiene que ir acá. El dígito de las decenas es el sucesor del dígito que ocupa el lugar de las unidades. ¿Cuál es el número que viene después del número 8? El número que viene después del número 8 es el número 9. ¿Ya? Porque decimos, el dígito de las decenas es el sucesor del dígito que ocupa el lugar de las unidades. ¿Cierto? O sea, después del número 8, el sucesor de 8 es el número 9. ¿Ya? Y nos pregunta, ¿cuál es el número? El número es 498. Ese es el número que debemos colocar en nuestra respuesta a este problema. Ya, niñas y niños, a continuación vamos a seguir trabajando en un ejercicio muy similar al que se encuentra en la página 26 de su cuadernillo de matemáticas, ¿ya? Y voy a leer lo siguiente. Dice, encierra los números pedidos en cada caso. Aquí como lo tengo en mi pizarra, ¿cierto? Encierra los números pedidos en cada caso. Vamos a ir a la primera. La letra A dice, decenas más cercanas a 589, ¿ya? Vamos a encontrar dentro de estos números cuáles son las decenas más cercanas a 589 y tenemos que encerrarla, ¿ya? Vamos con la primera. 500 no lo podemos encerrar. ¿Por qué? Porque pertenece a las centenas, ¿ya? Por lo tanto, no pertenece a las decenas más cercanas a 589. Descartado. 588 tampoco lo podemos cerrar porque no hablamos de, aunque 588 viene antes de 589, no podemos encerrarlo porque no estamos hablando de unidades, sino que estamos hablando de decenas. 580 sí lo podemos encerrar porque estamos hablando de decenas, ¿cierto? Acá, ¿cierto? De 8 que representa 8 decenas, ¿cierto? Que en total serían 80 unidades, ¿ya? Y después tenemos el 570, que podríamos encerrarlo, ¿ya? Porque pertenece a las decenas, pero no, porque está muy alejado de 589 y está fuera del rango de 589, ¿ya? Si hubiese sido 579, ahí sí, pero en este caso es 589, por lo tanto no debemos encerrar el 570. Y llega el 590 y este sí lo podemos encerrar. Exactamente, ¿ya? Porque pertenece a la decena, ¿ya? Y se encuentra dentro del rango, y aunque 590 se encuentre después de 589, ¿cierto? Pero no estamos hablando de unidades, estamos hablando de decenas, sí lo debemos encerrar porque vamos a redondear, ¿cierto? Porque el 589 se encuentra entre 580 y 590, que son decenas, ¿cierto? Porque estamos buscando la decena más cercana a 589, entonces el 589 se encuentra entre los números 580 y 590. ¿Ya? Esos son los números que debemos encerrar. Y pasamos a las centenas. Centenas más cercanas a 481. ¿Ya? Vamos a ir analizando cada uno de estos números que se encuentran aquí y vamos a ver cuál debemos encerrar. Vamos al número 400. ¿Debemos encerrarlo? Sí, debemos encerrarlo porque 400 pertenece a las centenas. ¿Ya? 480. ¿Debemos encerrarlo? No, porque no estamos hablando de decenas, estamos hablando de centenas, ¿ya? Aunque se encuentre antes de 481, tampoco estamos hablando de unidades ni de decenas, ¿cierto?
Estamos hablando de centenas, por lo tanto no se deben cerrar. Y nos vamos al número 500. Si nos estamos pidiendo centenas más cercanas a 481, ¿debemos encerrar el número 500? Por supuesto que debemos encerrarlo, ¿ya? Y luego, 482, ¿debemos encerrarlo? No, porque no estamos hablando de unidades, porque 482 viene después de 481. No estamos hablando de unidades, estamos hablando de centenas. 490, ¿debemos encerrarlo? No, porque no nos están pidiendo decenas, ¿ya? Aunque 481 se encuentra muy alejado, ¿cierto?, de 490, pero no debemos encerrarlo porque no nos están pidiendo decenas, sino que nos están solicitando centenas. Entonces, en este caso, lo que debemos encerrar son el número 400 y el 500. También tenemos que redondear, porque el número 481 se encuentra entre el 400 y el 500, ¿ya? Por eso encerramos estos dos números cuando nos solicitan centenas, ¿ya? Para que no se les olvide, el 481 se encuentra entre el número 400 y el número 500 cuando nos solicitan centenas, ¿ya? A continuación les voy a explicar las unidades más cercanas en el siguiente número. Ya, niñas y niños, y a continuación les explicaré el tema de las unidades, ¿ya? Donde dicen cierra los números pedidos en cada caso. Ahora nos vamos con las unidades. Unidades más cercanas a 840, ¿ya? Vamos a buscar entre todos estos números cuál debemos encerrar, ¿cierto? Si hablamos de unidades, ¿ya? Si yo tengo el número 840, ¿cierto? ¿Qué número debemos encerrar, ¿cierto? Si hablamos de unidades. Si yo tengo el 830, ¿lo podemos encerrar? Para este caso no lo podemos encerrar porque no nos están pidiendo decenas, ¿cierto? 820, ¿lo podemos encerrar? Tampoco lo podemos encerrar porque no nos están solicitando decenas. 800, ¿lo debemos encerrar? Tampoco lo podemos encerrar porque no nos están solicitando centenas. Estamos hablando de unidades. 839, ¿podemos encerrarlo? Exactamente. Muy bien. 839 sí podemos encerrarlo porque viene antes de 840. Y recuerden bien que cuando un número que viene antes, después del otro, antes o después de este número, ¿cierto? Va a ser considerado como unidades, ¿ya? Por lo tanto, 839, 840, ¿ya? Son en este caso unidades más cercanas, ¿ya? Ahí está. Después, 841, ¿lo tendremos que encerrar? Por supuesto. También lo encerramos porque 841 vendría después de 840. Estamos hablando de las unidades, ¿ya? Así que encerramos 839 y 841. O sea, entre 839 y 841 se encuentra el número 840, ¿ya? Espero que los haya podido ayudar con esta breve explicación de los ejercicios de matemáticas en el cuadernillo de actividades de matemáticas, ¿ya? Que vamos a trabajar en el día de hoy. Recuerden que si tienen dudas o consultas frente a estas actividades, no duden en preguntarme al WhatsApp, ¿ya? Recuerden que hoy día tenemos nuestra clase de matemáticas para aclarar dudas o consultas frente a estos ejercicios, ¿cierto? A las 4:30 de la tarde, ¿ya? Así que les envío un gran abrazo, niñas y niños. Que les vaya muy bien en sus actividades y nos vemos en la tardecita en la clase online de matemáticas. Cuídense mucho, que estén muy bien. Adiós.